Es un honor y un placer acompañar a la señora Renlund hoy. Ella es una abogada distinguida y fue socia de una de las principales firmas de la ciudad de Lago Salado en el estado de Utah. Ella ha sido mi amiga y colega por más años de lo que nosotros nos gustaría admitir. Agradezco la invitación de acompañarla y dirigirme a ustedes. Muchos de nosotros en este auditorio hoy hemos tenido el privilegio de estudiar Derecho. Si bien los sistemas jurídicos de nuestros respectivos países difieren, debido a nuestro entrenamiento, entendemos la importancia del Estado de Derecho y de la necesidad de proteger los derechos fundamentales humanos. En sus comentarios, la señora Renlund les ha sugerido algunas cosas prácticas que los abogados deberían hacer para proteger la libertad de conciencia o creencia. Mis comentarios están enfocados en la perspectiva de una juez interesada en facilitar resoluciones efectivas y pacíficas cuando hay conflicto entre el derecho y la religión. Cuando surgen conflictos en los que está implicada la libertad de conciencia o creencia, además de examinar el asunto bajo la ley interna aplicable, sugiero que los jueces también deben conocer y respetar las normas legales internacionales que protegen esos derechos. Pero, al mismo tiempo, debemos ser prudentes y circunspectos en la manera en que llevamos a cabo nuestro deber. La señora Renlund les ha compartido con ustedes lo que significa la libertad de religión o de creencia. Por mucho tiempo ya, la protección de la libertad religiosa y los derechos de conciencia han sido una preocupación de los sistemas jurídicos en todo el mundo. Las disposiciones que protegen estos derechos se encuentran en la gran mayoría de las constituciones mundiales, incluyendo su propia constitución de la República Dominicana en el artículo 45. También estos derechos son los más antiguos, reconocidos y protegidos por el derecho internacional, incluyendo el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Pacto Internacional es un tratado multilateral ratificado por 169 de las naciones del mundo y concede la fuerza de ley a las declaraciones de aspiraciones incorporadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay buenas razones para el acuerdo unánime de la comunidad internacional de que estos derechos deben ser protegidos. Las creencias morales y religiosas se encuentran en el núcleo de nuestra identidad humana. En términos generales, la libre expresión de conciencia o creencias comparte una relación complementaria y de apoyo con otros derechos humanos reconocidos, como el derecho a la no discriminación, la libertad de asociación y reunión pacífica, y las libertades que fomentan la familia, como la libertad de contraer matrimonio, formar una familia y dirigir la educación de los hijos. Aún así, reconozco que existen situaciones en las que se ve que la libertad religiosa está en conflicto, aparente o real, con otros derechos humanos protegidos. En los Estados Unidos y en otros lugares, la sociedad civil está cada vez más polarizada por las políticas de identidad. Los grupos de defensa que son políticamente poderosos defienden con éxito su poder en la búsqueda de programas de cambio social
que para muchos cuestionan directamente las normas, tradiciones y creencias sociales que han existido por mucho tiempo. Como nos ha dicho la señora Renlund, los titulares de las noticias de todo el mundo nos hablan del aumento de conflicto en las sociedades en que los grupos étnicos, religiosos u otros grupos minoritarios históricamente han sido desfavorecidos y marginados. Cuando las condiciones represivas se vuelven insoportables, estallan las hostilidades sociales. Si los grupos mayoritarios se sienten amenazados por esos estallidos, pueden llegar a responder de misma manera, agregando más combustible al fuego que hay ya en la tensión étnica y religiosa. Lamentablemente, la respuesta gubernamental a los disturbios sociales a menudo intensifica el conflicto al imponer medidas intrusivas en un esfuerzo para controlar la situación. De hecho, probablemente el punto de conflicto más común para el conflicto entre el derecho y la religión se encuentra cuando los gobiernos afirman sus poderes coercivos en nombre del mantenimiento del orden público, la seguridad o el bienestar. En todas las sociedades existen objetivos políticos competitivos que luchan constantemente por la supremacía, por lo que no se puede decir que un solo derecho sea absoluto. De eso se deduce que el derecho a la libertad de religión o de creencias no es un derecho ilimitado y sin restricciones. Dicho esto, debido a que la mayoría de las sociedades consideran que la protección de la libertad religiosa es muy valiosa, incluso si se viola en la práctica, las normas jurídicas internacionales bien establecidas exigen que los gobiernos cumplan con 3 requisitos estrictos antes de que se puedan imponer restricciones legítimas a la expresión o conducta religiosa. Según el artículo 18, sección 3 del Pacto Internacional, la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Examinemos brevemente cada uno de estos requisitos. Primero, tales restricciones solo pueden ser prescritas por la ley y esas leyes deben cumplir con los principios del Estado de Derecho. En otras palabras, las restricciones no pueden ser tan vagas que no establezcan adecuadamente la conducta que se requiere o que se prohíbe. Las restricciones no pueden ser aplicadas en una forma retroactiva o arbitraria. Y las leyes deben cumplir otros requisitos del debido proceso jurídico, incluyendo el derecho a tomar decisiones judiciales rápidas y el derecho a apelar un fallo. Segundo, cualquier limitación a la libertad religiosa debe promover directamente uno de los 5 motivos de legitimación mencionados en el artículo 18 del Pacto Internacional: la seguridad pública, el orden, la salud, la moral o los derechos y libertades de los demás. Solo se pueden invocar estos 5 fundamentos y ningún otro al apoyar una acción gubernamental que limite la religión. Notablemente, ni siquiera los reclamos de seguridad nacional se consideran suficientes en virtud del derecho internacional para justificar la violación de estos derechos. Tercero, cualquier límite de cerca, cualquier justificación que se proponga
para abrogar estas libertades religiosas. Otro posible problema es la tentación de usar normas imprecisas o ambiguas al promulgar reglamentos gubernamentales que afecten la libertad de religión o de creencia. Los tribunales y las cortes deben exigir que las leyes y reglamentos definan claramente los estándares contra los cuales se medirá la conducta individual o gubernamental. Es el papel de las cortes y los tribunales de exigir que los gobiernos demuestren la razonabilidad y proporcionalidad de sus acciones propuestas en relación con problemas percibidos que intentan abordar. La protección de la libertad religiosa requiere vigilancia al asegurar que la norma fundamental no sea devorada por las excepciones. Ahora, debo decir que al llevar a cabo nuestros deberes, los jueces debemos ser precavidos y humildes, sintonizados a los límites reales de nuestra autoridad. Nuestro deber es defender el Estado de Derecho. Yo creo que lo hacemos mejor cuando reconocemos y respetamos el papel de la legislatura en la formulación de políticas y aplicamos la ley tal como está escrita, no como jueces pueden preferir que sea. Una opinión consultativa publicada recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando los funcionarios judiciales olvidan o ignoran su verdadera función. En mayo del 2016, la República de Costa Rica solicitó una opinión consultativa en conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente, el gobierno costarricense solicitó la opinión del tribunal, a través de 5 preguntas específicas. Primero, tomando en cuenta que la identidad de género es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la Convención, además de lo establecido en los artículos 11.2 y 18, esas protecciones implican que el Estado debe reconocer y facilitar el cambio de nombre de personas de acuerdo con su identidad de género. Segundo, en caso que la respuesta a la anterior consulta fuera afirmativa, es contrario a la Convención que la persona interesada en modificar su nombre solamente pueda acudir a un proceso jurisdiccional sin que exista un procedimiento para ello en la vía administrativa. 3. De acuerdo con la Convención, debería interpretarse el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica en el sentido de que las personas que deseen cambiar su nombre a partir de su identidad de género no están obligadas a someterse al proceso jurisdiccional allí contemplado. ¿Debe el Estado proveerles un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para ejercer ese derecho humano? Cuatro, tomando en cuenta que la no discriminación por motivos de orientación sexual es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la Convención, además de los establecidos por el numeral 11.2. ¿Contemplan esas disposiciones que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo? Y la quinta pregunta, en caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales
que se derivan de esa relación? El lenguaje de los artículos citados por Costa Rica no incluye en ellos la identidad de género como categoría protegida. Pero esa es una premisa clara en las 3 primeras preguntas planteadas. Reconozco que en su decisión la Corte señaló una resolución de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, ratificada en 2017, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, como justificación para que ellos pudieran atribuir la identidad de género a las palabras otra condición social, que está incluida en el artículo número 1 de la Convención. Y considerar eso como una clase protegida. Sin embargo, yo argumentaría que al ratificar la convención, los líderes de los Estados miembros únicamente buscaban obligar a sus países al lenguaje expreso en la convención y no contemplaban una mayor expansión de esos términos sin un proceso formal de revisión y ratificación. La Corte también señaló a una otra convención adoptada por la OEA en el 2013, la Convención contra toda forma de discriminación e intolerancia, para apoyar su decisión en ese respecto. El problema con eso es que hasta hoy día ningún Estado miembro de la OEA ha ratificado esa convención. Se los dejo a ustedes a decidir si tal justificación tiene valor alguno. Como practicantes de derecho, hemos sido entrenados para examinar y analizar detenidamente el significado de palabras. Usamos un lenguaje de defensa para convencer a los demás de nuestro punto de vista. Es por eso que me preocupa cómo Costa Rica eligió formular sus preguntas a la Corte. Si el único objetivo hubiera sido obtener una asesoría en cuanto a la interpretación y el alcance de la convención, las preguntas podrían haber sido redactadas con una redacción más neutral, como por ejemplo, se puede decir que la convención crea un deber por parte del Estado con respecto a las personas que buscan un cambio de nombre basado en la identidad de género y como está definido. Y si es así, ¿cuál es la naturaleza y el alcance de ese deber? Sin embargo, no redactaron las preguntas de esa manera. Más bien, en mi opinión, le insinuaron a la Corte la dirección en cual eso debería encaminar su respuesta. No estoy en desacuerdo con el uso de un lenguaje de defensa en apoyo de posiciones propias. Como abogados estamos entrenados para hacer eso. Pero, en mi opinión, el deber de un juez es diferente. El trabajo de un juez, en mi opinión, es abordar y resolver cuestiones sustantivas en conflicto al interpretar y aplicar el derecho en la manera más neutral e imparcial posible, sin poner un dedo en la balanza para alcanzar una política en particular. Los jueces no somos defensores de las políticas. En términos generales, la tarea de ponderar y seleccionar un ganador entre las políticas alternativas le compete al poder legislativo, no al judicial. Solo puedo suponer cuál fue la agenda política que pudo haber impulsado la solicitud de Costa Rica, pero creo que quien redactó aquellas preguntas tenía la intención de enviar una señal a la Corte y la Corte siguió esa señal. En una opinión que fue emitida en noviembre del año pasado, pero que no se publicó oficialmente sino hasta hace un mes atrás, la mayoría de la Corte respondió a las preguntas planteadas por Costa Rica en la siguiente manera.
Y ahí le he puesto la pregunta que se planteó a la Corte y la respuesta. La Convención protege el derecho de cambiar el nombre o la designación de género. El Estado está obligado a garantizar que la legislación interna facilite el ejercicio de ese derecho. Pregunta número 2, ahí se la he vuelto a poner ahí. Y aquí está la respuesta de la Corte. Si bien los estados pueden decidir si emplean procedimientos administrativos o judiciales para facilitar el cambio de nombre basado en identidad de género, los procedimientos de la legislación nacional deben cumplir con los estándares establecidos por la Corte. Pregunta número 3. En cuanto a la interpretación del Código Civil de Costa Rica. Aquí está la respuesta de la Corte. Para cumplir con la Convención, el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica debe interpretarse de manera que permita cambiar el nombre basándose en la identidad de género de una persona. Pregunta número 4. Para recordarles. Y aquí está la respuesta de la Corte. El vínculo familiar y los derechos patrimoniales conexos derivados de las relaciones entre personas del mismo sexo están protegidos por la Convención. Todos los derechos y obligaciones familiares que la legislación nacional del Estado reconoce para las parejas heterosexuales deben extenderse a las parejas del mismo sexo. La quinta pregunta y la respuesta de la Corte. El Estado debe garantizar acceso a las parejas del mismo sexo a todas las instituciones jurídicas existentes que estén previstas en sus sistemas jurídicos nacionales. Según sea necesario, es posible que los estados tengan que modificar sus instituciones existentes para garantizar la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo. Se debe tener en cuenta que las respuestas de la Corte a las preguntas 4 y 5 parecen ir mucho más allá del alcance de las preguntas planteadas, ya que las preguntas que se habían planteado solo se referían a los derechos económicos de las parejas del mismo sexo. En vez de limitarse a responder a esas preguntas específicas, la opinión del tribunal adopta una interpretación progresista, esa es la palabra de la Corte, en interpretar la Convención, y la Corte concluyó respaldando nuevas nociones del matrimonio y la familia que se alejan a los redactores de la Convención, a lo que la Convención tenía en mente. Esta que acabo de decir es de una opinión de la Convención Episcopal de Costa Rica, emitida recientemente por los obispos de Costa Rica contra la decisión de la Corte. Que deben ser adoptadas por parte de los estados sin mencionar que los miembros del Congreso costarricense tuvieran en cuenta cuando ratificaron la Convención. Puede ser que algunas personas razonables difieran sobre si era aconsejable que Costa Rica redactara sus preguntas de esa manera y si las respuestas de la Corte deberían haber sido tan amplias o haber dirigirse a cuestiones que no se les habían presentado. Personalmente, creo que la respuesta correcta a ambos puntos es no. Pero esto no es todo lo que había en la opinión consultativa de la Corte. Al citar la doctrina judicial de control de la convencionalidad, anunciada por primera vez por la Corte en el 2006, la Corte sugirió firmemente que considera que sus opiniones consultativas
son jurídicamente vinculantes para todos los estados miembros de la OEA que están sujetos a la jurisdicción de la Corte. Aunque creo que hay argumentos políticos y textuales significativos en contra a la aplicabilidad de esa doctrina en el contexto de una opinión consultativa, reconozco que una parte de la comunidad académica de los derechos humanos apoya la doctrina y su extensión. Sus defensores ven en ello una oportunidad de construir una ley común de los derechos humanos para todos los estados americanos y de estandarizar el contenido y el alcance de esos derechos. Hoy no tenemos tiempo para discutir los argumentos de política a favor o en contra de esta doctrina, pero creo que es un tema que merece un estudio y consideración adicional. La confianza de la Corte en la doctrina del control de la convencionalidad para afirmar un efecto jurídicamente vinculante a sus opiniones consultativas resolvió en un voto parcial del juez chileno Eduardo Biogrossi, quien opinó que la Corte había excedido su mandato. Estoy ahora haciendo las palabras del juez Biogrossi, que la Corte había excedido su mandato al imponer los matrimonios entre personas del mismo sexo en los estados de la OEA. Curiosamente, más allá del debate político provocado por la decisión de la Corte, su publicación ya ha tenido un marcado efecto en la carrera presidencial de Costa Rica, lo que llevó al único presidencial que desafió abiertamente el dictamen consultivo de la Corte a una categoría de candidato de primera línea. Además, la Conferencia Episcopal de Costa Rica, a la cual me referí anteriormente, emitió un comunicado oficial denunciando la opinión de la Corte como un establecimiento de nuevas nociones de matrimonio de familia muy alejadas de la mente de los redactores de la Convención y contraria a la doctrina católica. Estén atentos para ver más avances en este tema. En conclusión, en nuestro mundo pluralista, los puntos de fricción entre la ley y la religión probablemente siempre estarán con nosotros. Los jueces tienen posiciones de confianza y respeto entre la comunidad. Para muchos de nosotros, nuestras convicciones religiosas y las comunidades de fe en las que participamos son una parte esencial de quienes somos. Pero ya sea que tengamos una orientación religiosa o secular, cuando nos vestimos con nuestras túnicas judiciales, representamos el Estado de Derecho. Es nuestra la responsabilidad y la de los tribunales y cortes en las cuales presidimos, arbitrar y resolver pacíficamente los conflictos. Cuando surgen conflictos que implican la libertad de conciencia o de creencias, debemos ser firmes y estar alertas para garantizar que cualquier acción gubernamental que limite esos derechos cumpla con las normas internacionales que he discutido hoy. Al hacerlo, nosotros que somos jueces, también debemos ser conscientes de los límites adecuados de nuestra autoridad. La libertad de conciencia o creencia florece cuando un gobierno actúa para proteger esos derechos y la sociedad funciona mejor cuando esos derechos son realmente protegidos. A medida que surjan desafíos, tendremos el privilegio y la oportunidad de trabajar juntos como abogados y jueces para fortalecer y defender estos derechos tan preciados. Gracias.